expediente 3394-2021, proceso de amparo, iniciado por don Manuel Durán Gómez contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. Por la parte demandante, solicité informar la doctora Erika Chávez Aragón, y por la parte demandada, ha solicitado informar el doctor Dante Apolín Mesa. Doctora Chávez Aragón. Sí, presente. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Excelentísimos miembros del Tribunal Constitucional. En un proceso de fiscalización por parte de SUNAT desde el año 2004, luego de 12 años de revisiones por SUNAT, se emite el primer pronunciamiento del Tribunal Fiscal y no estando conformes con el recálculo efectuado y notificado por SUNAT con la resolución de intendencia del 29 de diciembre del 2017, con el derecho constitucional que le asiste a mi patrocinado a la doble instancia, interpone un recurso de apelación para que sea este elevado al Tribunal Fiscal para un reexamen. SUNAT, abusando del poder que se ha investido y que ampara en el artículo 104, inciso B del Código Tributario, de notificar indistintamente en el domicilio que quiere, decide pues desconocer el domicilio procesal, fiscal y real señalado en este procedimiento administrativo, y que además SUNAT conoce desde el año 1995 y ratificado en el recurso de apelación el 20 de febrero del 2018. SUNAT, por primera vez en el procedimiento administrativo en el cual estamos ocupándonos, decide depositar en la clave Sol un requerimiento de admisibilidad y toma la decisión de no notificar en el domicilio procesal señalado en un auto. Es importante precisar, señores magistrados, que el 31 de mayo del 2015, mi patrocinado dio de baja definitiva a este RUC, materia de fiscalización, de tal forma que esa exigencia de revisar periódicamente la clave Sol ya no sería necesaria. Este RUC no tenía actividad comercial ni tributaria. Lo que sí estaba pendiente era la conclusión de un procedimiento administrativo, tramitado desde el 2006, con el mismo domicilio procesal. Y al no conocer el requerimiento de admisibilidad depositado en la clave Sol y no en el domicilio procesal, fiscal y real señalado en el recurso, permitió que no se subsane este recurso de apelación y por consiguiente SUNAT declara inadmisible este recurso, además de emitir otras 2 resoluciones de pago y cobranza coactiva, todas depositadas en la clave Sol. Es el 12 de septiembre del 2018 que SUNAT notifica en el domicilio procesal y real la resolución que había inscrito el embargo sobre el 50% de los derechos de acciones de la propiedad de mi patrocinado. Lo sanciona sin tener ninguna resolución emitida por SUNAT y lo despoja del derecho de defensa y un debido proceso litigado por más de 12 años, señores magistrados. ¿Cuál fue el requisito de no admisibilidad requerida por SUNAT? Señalar el correo electrónico para que el Tribunal Fiscal notifique a mi patrocinado de cualquier acto administrativo. En primera instancia, magistrados, en este proceso de amparo, el juez del 11 Juzgado Constitucional ampara esta demanda y la declara fundada y señala en sus considerandos lo que el propio Tribunal Constitucional ha establecido en el expediente 07-27-9-2013, proceso de amparo Arequipa, fundamento 20, 21, 22 y 23, y destaca lo siguiente: ¿cómo SUNAT debe actuar frente a un contribuyente que no ha tomado conocimiento de una notificación? Y exhortándole que constituye una obligación para la administración tributaria tener la certeza absoluta que en este caso el contribuyente, ha tomado conocimiento de la existencia de dicho procedimiento. Para ello, atendiendo el caso, independientemente del artículo 104 del Código Tributario, la SUNAT, en una de sus medidas complementarias, de manera obligatoria en escenarios como el que se plantea, deberá notificar también en el domicilio que el contribuyente haya asignado en su DNI. Durante el debate en el presente proceso de amparo, el demandante y la SUNAT hemos debatido exclusivamente sobre la falta de notificación del requerimiento de admisibilidad de recurso de apelación en el domicilio procesal físico y real fijado para este procedimiento por la parte demandante. La demandada SUNAT no introdujo en su contestación ni apelación en este proceso de amparo que se declara improcedente esta demanda por el resultado de un recurso de queja que nosotros planteamos ante el Tribunal Fiscal el 14 de septiembre de 2018, solicitando la tutela jurisdiccional del derecho a ser notificados válidamente por parte de SUNAT. El resultado de este recurso de queja a mi patrocinado hasta el día de hoy no se le ha notificado, ni física ni electrónicamente, a pesar que estamos afiliados en ese recurso de queja con el correo electrónico. En la segunda instancia, la Sala Constitucional es la que introduce extra petita
en el fallo el resultado de este recurso de queja y declara improcedente la demanda de amparo por agotamiento de la vía administrativa y que mi patrocinado debía tramitar un proceso contencioso administrativo y no una demanda de amparo. Y lo más preocupante, señores magistrados, es que para esos magistrados no hay urgencia en la protección del derecho de mi patrocinado, el derecho de defensa, y a ser válidamente notificados. Nos preguntamos, si nosotros no hemos sido notificados por el Tribunal Fiscal, ¿qué certeza tiene el colegiado que SUNAT o el Tribunal Fiscal sí ha sido notificado, sí nos ha notificado este recurso de queja y ampara su fallo en un documento que nosotros no tenemos conocimiento hasta la fecha? Señores magistrados, todo ciudadano tiene el derecho a defenderse en cualquier tipo de proceso o procedimiento, a ser notificados válidamente en el domicilio que elige para este, sea procesal, físico, real o el del DNI. Yo solicito a ustedes, con todo respeto, declarar fundada la demanda de amparo, restituir el derecho de mi patrocinado a gozar de una irrestricta defensa y reexhortarle a la SUNAT que por más que sea un organismo del Estado con facultades poderosas frente a los contribuyentes, también tiene la obligación de permitirles defenderse, a ser notificados donde ellos lo señalan, a gozar de un debido proceso y a que sus derechos sean tutelados efectivamente. He concluido, señor magistrado. Tiene el uso de la palabra, en representación de la SUNAT, el abogado Dante Ludwig Apolín Mesa. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, requeriría compartir unas diapositivas. Correcto. Muchas gracias. No sé si se puede apreciar la diapositiva. Sí, se aprecia, abogado. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Señores magistrados, en el presente caso no nos encontramos ante un procedimiento en el cual se haya omitido una notificación, en primer lugar. No ha existido indefensión tampoco, sino se trata de un proceso en el cual sí ha existido una notificación que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, pero que la parte demandante cuestiona dicha legalidad, cuestiona las normas que facultan a realizar la notificación por vía electrónica. Por lo tanto, este pedido carece de relevancia constitucional, como lo vamos a ver a continuación. La parte demandante sostiene que se le debió notificar a su domicilio procesal físico y no a su domicilio procesal electrónico. Afirma que el artículo 104 del Código Tributario que tenemos a la vista solo permite a la administración notificar al domicilio procesal físico, lo cual no es cierto. El artículo 104 del Código Tributario describe diversas formas de notificación de los actos administrativos, señalando que indistintamente la administración puede notificar, por ejemplo, tanto por correo certificado como por algún sistema de comunicación electrónico, entre otros. Por su parte, el artículo 11 del Código Tributario establece que cuando una resolución de superintendencia prevea anticipadamente, señale, autorice que pueda notificarse un determinado y concreto acto a través de un sistema de comunicación electrónico, entonces se debe utilizar este mecanismo y no el del domicilio procesal físico. Precisamente, en el caso concreto, existe una resolución de superintendencia, la 242 del 2017, que autoriza de manera específica la notificación a través del buzón SOL, el requerimiento de admisibilidad, como que efectivamente se notificó a la parte demandante. Por lo tanto, sí se notificó válidamente esta resolución, siendo escrupulosos con las normas legales vigentes, más aún teniendo en cuenta que la parte demandante se afilió voluntariamente a este domicilio electrónico denominado buzón SOL. Ojo, suscribió una declaración jurada asumiendo la obligación de recibir las notificaciones a través de este domicilio electrónico, y se obligó también a cumplir con su revisión periódica. Y lo más importante es que nunca se desafilió de este buzón electrónico.
La resolución de superintendencia 014 del 2008 regula el procedimiento de afiliación y también de desafiliación de las notificaciones SOL, que es algo distinto al RUC, que puede ser dado de baja e igualmente estar obligado el contribuyente a cumplir con sus obligaciones tributarias ya asumidas previamente. Entiéndase la obligación de recibir notificaciones y de revisar el buzón SOL. Son dos cosas distintas, el RUC y el buzón SOL, porque son procedimientos de desafiliación distintos. Más aún cuando la propia parte demandante había iniciado un procedimiento, ¿no? Y por lo tanto tenía la carga de revisar cualquier resolución que se pueda emitir en este. Todas estas cuestiones legales, de interpretación de las normas legales, que la parte demandante no ha desvirtuado, debieron ser analizadas y discutidas en la jurisdicción ordinaria y no en sede constitucional. Tanto es así que la parte demandante ha reconocido que ha presentado un recurso de queja al Tribunal Fiscal, alegando ¿qué cosa? Lo mismo que alega en este proceso, la supuesta indebida notificación, alega el mismo supuesto acto lesivo alegado en este proceso de amparo, reconoce por lo tanto que existe una vía igualmente satisfactoria que, ojo, ha utilizado semanas antes de la presentación de la demanda de amparo. Y dicha queja ha sido resuelta por el Tribunal Fiscal mediante resolución 033 de 20 del 2018, donde concluye el Tribunal Fiscal dándole trámite a su recurso de queja, dándole trámite como uno de apelación, concluye que la notificación realizada en el buzón SOL es válida, concluye que la baja del RUC no releva el deudor tributario del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que por lo tanto no enerva que la administración pueda notificar estos actos a través del sistema de notificación SOL. Si la parte demandante no se encontraba de acuerdo con la resolución del Tribunal Fiscal que ha resuelto su apelación, debió iniciar un proceso contencioso administrativo, pero no lo inició. Dejó consentir dicha resolución. Presentar una queja, un recurso de apelación alegando el mismo acto lesivo que se alega en este proceso, implica que ya inició una vía ordinaria, un procedimiento destinado a lograr lo mismo que se busca en este proceso. Habría existido, por lo tanto, una vía paralela o en todo caso, existe una vía igualmente satisfactoria que tenía que seguir a través del proceso contencioso administrativo. No lo hizo, el Tribunal Fiscal resolvió su pedido de queja y no ha impugnado, por lo tanto podemos entender que este acto lesivo ha quedado consentido y de lo contrario tendría que iniciar el proceso contencioso administrativo. Esta resolución del Tribunal Fiscal que ustedes tienen a la vista sí ha sido presentada al expediente, a este proceso de amparo en primera instancia, antes que se emita la sentencia de primera instancia. No es verdad que nunca se incorporó al proceso. Existe en el proceso, se notificó a la parte demandante, no lo discutió, así como ahora alega que no se notificaron ciertas resoluciones. Fíjense cómo incurre en error nuevamente, señalar que no se notificó esta resolución en este proceso de amparo cuando sí ocurrió, y esto fue presentado mediante escrito del 10 de septiembre del año 2019. Por lo tanto, si la parte demandante incurre en errores de esta naturaleza en este mismo proceso de amparo, alegando que no fue presentado esta resolución del Tribunal Fiscal, imagínense que otros errores podrían incurrir con relación al fondo del asunto. Eso es todo. Muchas gracias, señores magistrados. Señor magistrado, ¿puedo hacer una réplica, por favor? Sí, por supuesto. Gracias, señor magistrado. Doctora Chávez, disculpe, si por favor puede activar su cámara para efectos de la grabación del informe. Sí, gracias, disculpe. En principio, doctor, quiero negar dos aspectos. Un aspecto importante es que en primera instancia, cuando nosotros iniciamos el proceso de amparo, la SUNAT nos hace la contestación de la demanda y en medio de los actos procesales solicita un informe oral y es representado por su procurador. En esa instancia, en ese informe oral, participo también yo como abogada y el señor juez nos toma pues, algunas declaraciones, unas preguntas, y es el procurador del Tribunal Fiscal quien en ese momento indica que nosotros no habíamos presentado un recurso de queja sobre este reclamo que estábamos haciendo.
Nosotros le comunicamos al juzgado por escrito que sí habíamos presentado un recurso de queja y que no teníamos resultado en ese momento. Dentro de autos de este expediente se puede visualizar ese escrito que se ha presentado en 2019. No tengo a la fecha yo este recurso de queja que ha tenido un resultado notificado válidamente ni en mi domicilio físico señalado en autos ni en el domicilio electrónico. Y este documento del recurso de queja no ha sido debatido en esta instancia, ha sido introducido por la segunda sala constitucional. No existe en su recurso de apelación ni ampliación por parte del procurador de SUNAT que haya siquiera señalado una sola letra o una sola frase respecto a ese recurso de queja. Nosotros, hasta la fecha, no hemos sido notificados. Es por eso que presentamos nosotros un recurso de amparo, porque estábamos teniendo en este momento la amenaza de nuestro derecho al derecho a la protección, al derecho patrimonial. En segundo lugar, señores magistrados, ¿cómo que no existe indefensión en un proceso regular cuando un ciudadano, un contribuyente, señala un domicilio procesal, un domicilio físico, y la misma SUNAT te hace señalar un domicilio fiscal? Durante todo este procedimiento, por más de 14 años, desde la época en la que se inicia la fiscalización, toda la vida SUNAT ha notificado presencialmente los actos procesales de este procedimiento. Increíblemente, en este acto he escuchado que el señor procurador dice que es el contribuyente que voluntariamente se acoge a tener una clave SOL, y eso sabemos que no es cierto. SUNAT te obliga para que tú tengas que tener una clave SOL, porque te va a notificar los actos tributarios. No tiene por qué notificar actos de procedimiento. En un acto de procedimiento se tiene que hacer la defensa de derechos, tiene que haber debate, tiene que haber notificación. Nosotros no tuvimos la posibilidad de conocer que había un requisito formal que necesitaba el Tribunal Fiscal para nosotros acceder a segunda instancia. Y actos sucesivos se notificaron otra clase de resoluciones y por lo tanto no hemos podido en ninguna parte hacer valer el derecho que nos corresponda, de repente aceptar la deuda, de repente fraccionarla o lo que fuera. De todas maneras nos embargaron y nosotros nos hemos enterado ya con esa inscripción. No es posible que SUNAT tenga esa facultad con el artículo 104 de notificar donde a ellos tengan y les parezca en ese momento. El contribuyente tiene que tener protección del derecho de defensa a señalar su domicilio procesal. Ya el tribunal ha señalado que tiene que tener por lo menos el cuidado de que estemos notificados. Si ustedes revisan, la clave SOL no fue revisada desde el año 2015 hasta que llegó el embargo y nosotros hemos hecho la investigación donde se señalaron, empezamos a ir a SUNAT a averiguar y nos comentaron que habían hecho la notificación en la clave SOL. Entonces, señores magistrados, ¿por qué un ciudadano peruano tiene que estar desafectado a que le notifiquen el domicilio que señala? Y es SUNAT donde notifica ¿dónde? Una clave SOL que nosotros no usamos desde el año 2015 porque se ha cortado absolutamente toda tributación dándole de baja al RUC. Y la clave SOL vive y subsiste porque no es un domicilio fijado. En el Poder Judicial uno señala la casilla electrónica, notifican a la casilla electrónica, el Tribunal Constitucional notifica en el correo electrónico señalado por la parte, no señalado por el Tribunal Constitucional, ni el Poder Judicial, y aún así te notifica el Poder Judicial de tu casilla electrónica y a tu correo electrónico que está afiliada esa casilla, te llega una advertencia de que te han notificado para que tú estés válidamente notificado y con la certeza que has sido notificado. En este caso, no hemos sido notificados. Gracias. Es todo, señor magistrado. No, tiene ¿Me permite, 30 segundos para terminar si quiere. Ya, gracias. Entonces, señores magistrados, yo les solicito, no solamente por este caso, sino si ya ustedes como tribunal han sentenciado para todo, Edgar Gómez, para todo el Perú, que SUNAT tiene que tener la obligación de que si un contribuyente no está contestando a las resoluciones, tiene que obligatoriamente notificarla en el DNI, considero que debe reexhortársele a SUNAT a que tenga esa obligación y no perjudicar un proceso administrativo, una fiscalización de 12 años, 13 años. Ese ha sido el perjuicio que hemos tenido. 13 años, donde SUNAT se ha demorado 6 años en tener que mirar si estás fiscalizando bien o no. Hay intereses que se han manejado durante 6 años. Eso, señor magistrado, todavía no se ha visto y eso es lo que nos ha perjudicado. Es todo. Y yo quiero que me declaren, por favor, fundada la demanda, no por nosotros, sino por todos los contribuyentes que tienen derecho a ser notificados en su domicilio. Nada más. Ya he dicho, muchas gracias. Si me permite, señor presidente, responder.
Sí. Muchas gracias. En este caso concreto no se están diciendo las cosas... Tiene que hacerlo exactamente, máximo 3 minutos. Perfecto, muchas gracias. No se están diciendo las cosas ciertas. Lo que hay aquí en realidad es un conjunto de negligencias de la parte demandante. Acaba de mencionar que esta resolución del Tribunal Fiscal que le resuelve el pedido de nulidad porque no fue debidamente notificado, acá ha dicho que recién se incorporó por el órgano de segunda instancia en su sentencia de manera sorpresiva. Esto, repito, es falso porque en el año 2019 se presentó el escrito adjuntando esa resolución al Tribunal Fiscal. La sentencia de primera instancia es del año 2020, un año después de presentado el escrito y notificado todavía después. Por lo tanto, este tema sí se insertó, sí se pudo haber debatido en el órgano de primera instancia, y es por ello, debido a que existe este documento en el proceso, que el órgano de segunda instancia obviamente utilizó para poder demostrar que lo que existe acá es un agotamiento de la vía, es una falta de agotamiento de la vía, hay un consentimiento de por medio, hay vías paralelas, etcétera, etcétera. Primero, negligencia. Segundo, cuando se asigna una clave SOL, el buzón SOL, el administrado tiene que cambiar la clave y lo hace voluntariamente, pero además de eso, como cuando uno va a un banco y acepta condiciones cuando cambia la clave de su tarjeta de crédito, de débito, en este caso también acepta ciertas condiciones y asume obligaciones. Suscribe virtualmente esta declaración jurada a efectos de asumir la responsabilidad de revisar este buzón y asume la obligación de mantenerlo, o en todo caso se puede desafiliar. Esta desafiliación no se produjo de ninguna manera. ¿Existen resoluciones que se notificaron de manera física al domicilio procesal físico? Sí, pero en el año 2005, si revisan su demanda, dicen que en el año 2005 hubieron notificaciones físicas. Claro, estamos hablando de una resolución 2017, donde ya estaba regulado mediante resoluciones de la superintendencia este tipo de notificaciones de manera precisa e individual. ¿Por qué el embargo sí se notificó a su domicilio físico? Porque la resolución de embargo en un procedimiento de ejecución coactiva no está autorizado, según la resolución de superintendencia, a que se notifiquen de manera virtual a través de este domicilio electrónico. Entonces, se ha sido escrupuloso con estas normas jurídicas que autorizan la notificación en ciertos actos y en ciertos actos no. Muchas gracias. Ya, gracias. Muy bien. Magistrado, quisiera hacer una aclaración, por favor, si me permite. Ya no procede. Las preguntas. Vamos a las preguntas, ¿no? Sí, yo quisiera aclarar un asunto, doctor. No, es respecto a una notificación que dice el señor procurador, que nos ha notificado. Presidente, la última resolución en la del sala, 2005. porque usted es el que dirige el debate, no los abogados. Exacto, presidente. Habiendo concluido el informe oral, se va a consultar a los señores magistrados si van a formular alguna pregunta. Magistrado Espinosa Saldaña Barrera. Sí, voy a preguntar. Muchas gracias. Y voy a hacer una breve acotación. Este es un espacio donde un colegiado escucha los argumentos de las partes y la dirección de la sesión la tiene el presidente. Entonces, si se me ha dado réplica y dúplica y surge algo más, pues hay que tratar de sugerirlo en las preguntas que se nos planteen, pero no hay tercera o cuarta o quinta intervención. El presidente no está habilitado tampoco para eso, porque el reglamento es expreso en hablar que hay réplica y dúplica, nada más. Entonces, voy ahora sí a lo que quería yo preguntar. Señora abogada de la parte demandante, hay algo que me preocupa mucho lo que usted ha manifestado. Usted dio de baja el RUC, pero no dio de baja la clave SOL, ¿no? Sí, señor magistrado, se dio de baja el 2015 al RUC. Efectivamente, la clave SOL no se dio de baja porque, ¿qué pasa, señor magistrado? Cuando uno termina y concluye todo el procedimiento ante SUNAT es la que te decide en qué momento ya la empresa deja de ser un contribuyente. Y había un procedimiento administrativo pendiente. Eso en la práctica no es tan así. O sea, en realidad la SUNAT, en base a la interpretación amplia que hace el 104,
puede, a pesar de que usted haya dado baja de RUC, puede seguirle notificando con el sol. O sea, por eso siempre lo que hay que hacer es dar de baja a los dos, por si acaso. ¿Ya? Dos, ¿qué pasó con esta queja que ustedes presentaron? Porque acá nos está diciendo su contraparte que esta queja estaba en el expediente puesta en un escrito antes incluso pronunciamiento de primer grado, primera instancia. Entonces, ¿a dónde les fue notificada para que no les llegue, por ejemplo, porque usted dice que se entera por el Poder Judicial? Entonces, ¿les fue notificada? ¿Les fue notificada a un lugar irregular? ¿Cómo fue la cosa? Señor magistrado, nosotros en diciembre del año 2019, cuando interpusimos el recurso de queja 2018, perdón, nosotros señalamos un domicilio procesal y un domicilio electrónico, porque el Tribunal Fiscal te exige afiliarte con un correo electrónico, exacto, lo tenemos registrado. Exacto. Nosotros presentamos el recurso de queja, obviamente, y para diciembre del 2019, pues se interpone la demanda, no fuimos notificados aún con el resultado de ese recurso de queja. Como lo informé durante mi informe oral, en un debate oral, un informe oral que solicita el procurador, que él es el que dice que nosotros no habíamos presentado ningún recurso de queja. Y nosotros le señalamos al juez que sí, y nosotros hemos adjuntado el escrito con la copia de nuestro recurso de queja a la primera instancia. Hasta primera instancia, señor magistrado, este recurso de queja no ha tenido debate, ni de la parte de SUNAT, ni nosotros, porque no se incluyó esa resolución. Ustedes van a revisar el expediente, nosotros no tenemos por qué mentir, tiene que estar el cargo de la entrega y de la notificación por parte del Tribunal Fiscal al contribuyente. Eso lo miraremos con mucho detalle. Pero, hasta el día de hoy, doctor, sí, doctor, disculpe, hasta el día de hoy, válidamente, como contribuyentes y como recurrentes, no tenemos esa notificación. Nosotros nos hemos dado cuenta que ese recurso de queja sí ha tenido un resultado cuando la segunda sala lo introduce en su resultado. En ese momento hemos ido para atrás a buscar por internet qué decía esa resolución, porque en la apelación de SUNAT de primera instancia no está incluida ese recurso de queja, ni siquiera señalan los procuradores que declaren improcedente la demanda porque ya había habido un resultado. Es la sala que introduce eso. Gracias. Bueno. Y al plantear una última pregunta para usted, y al plantear un recurso de queja, que es básicamente la intención de cerrar el escenario administrativo, ¿no le estaba quitando fuerza a su amparo? Doctor, el recurso de queja nosotros lo presentamos antes para que tengamos un resultado y podamos nosotros accionar vía contencioso administrativo. Pero ahí hubo una mirada al agotamiento, porque claro, si usted ha planteado el recurso de queja, no ha agotado la vía administrativa. Claro. Déjeme pues, yo soy quien pregunte, déjeme contestar. Entonces, si ustedes tienen una queja abierta y no están en los supuestos de agotamiento, de exención al agotamiento de la vía administrativa, ponen en riesgo su propio amparo. Por eso cotejemos fechas, ¿ya? No le pido que me responda eso ahora, pero cotejemos fechas, porque si usted ha presentado un amparo y después presenta una queja para poder discutir básicamente lo mismo, podemos tener un problema de procedibilidad. Coteje fechas y nos lo presenta en un escrito, por favor. Ahora le voy a preguntar al abogado del procurador de la SUNAT, el abogado Apolín. Con gusto, doctor. El gusto es mío. Ahora, cuando estamos hablando de notificaciones de la SUNAT, solamente hay algunas que tienen que ejercerse de manera escrita obligatoriamente, el embargo, por ejemplo. Pero ¿hay obligación para la SUNAT de notificar todas las cosas fuera de la clave sol? No, precisamente el artículo 104, y concordado con el artículo 11 del Código Tributario,
permiten hacer uso del sistema de notificación electrónica, como se realiza, por ejemplo, en un proceso judicial, donde las sentencias son notificadas por ley al domicilio procesal físico y las demás resoluciones interlocutorias al domicilio procesal electrónico. Además, Algo similar. ese es el sentido del mecanismo electrónico. Así es, Precisamente correcto. para eso está. Entonces, primera pregunta con usted. Segunda pregunta. Si estamos todavía con un recurso de queja, este recurso de queja supuestamente, según dice su contraparte, ha conocido el resultado en segunda instancia. ¿Qué ha hecho su contraparte al respecto en función al recurso de queja? ¿Se olvidó de él o ha seguido algún trámite ante la administración o solo se ha dirigido al amparo? Porque me preocupa que pueda, a partir de la queja denegada, haber un proceso contencioso administrativo y un amparo al mismo tiempo. Entonces, le pregunto, ¿qué pasó después de dada esta resolución de queja que su contraparte dice haber conocido en segunda instancia? ¿Ha habido alguna actuación procesal en función a esa queja, o esa queja ha quedado allí y lo resuelto en la queja ha quedado consentido? Lo resuelto en la queja ha quedado consentido. Esta resolución es del año 2018 y está en el expediente administrativo. Entonces no puede decir tampoco que no conocía, porque está en el expediente y como contribuyente razonable tiene que remitirse a ese expediente. En segundo lugar, que no haya sido notificado es una afirmación que puede realizar alegremente, como también ha realizado esa misma afirmación respecto de nuestro escrito del 10 de septiembre del año 2019, donde adjuntamos precisamente esa misma resolución que dice que no fue notificada, y pues en este proceso lamentablemente dice que no se le notifica, no toma conocimiento de muchas cosas, pero no se hizo nada para responder y precisar, y creemos nosotros que esta resolución ha quedado consentida. No, si es del 2018, obviamente ha quedado consentida. Ha quedado consentida, obra en el expediente administrativo, por lo tanto, se le ha dado plena validez a esto. Bueno, entonces ya el piso más o menos está parejo frente a lo que se puede hacer. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Muchas gracias a ustedes. Magistrada Ledesma Narváez. Ninguna pregunta, presidente, gracias. Magistrado Bruno Fortini. No tengo preguntas, presidente, gracias. Gracias. Magistrada Miranda Canales. Ninguna pregunta, presidente, gracias. Gracias. Magistrada Sardón de Tahuada. Sí, presidente. Quisiera preguntarle al procurador de SUNAT, ¿uno debe revisar todos los días la casilla de su clave SOL para saber si tiene una notificación de la SUNAT? Muchas gracias por la pregunta. Existen, primero, compromisos asumidos y obligaciones asumidas por cada contribuyente, por cada sujeto que se afilia a este buzón SOL, para revisar periódicamente este tipo de buzones. Pero lo razonable es que si uno tiene un procedimiento administrativo abierto con la SUNAT, con mayor razón tiene que revisarlo, así como nosotros revisamos nuestra casilla electrónica o antiguamente las notificaciones de vistas de causa por parte del Tribunal Constitucional, pues uno tenía que revisar la página web para ver si es que se había fijado fecha de vista de la causa. En este mismo sentido, existen también en ese momento regulado el procedimiento de notificación electrónica a efectos de que el contribuyente pueda revisar periódicamente esto y eventualmente también se remiten alertas. Afirmo que además, en este caso, de haber sido notificado en el buzón SOL, la resolución de intendencia que finalmente le causa agravio a la parte demandante fue complementada con una resolución al correo electrónico, con una notificación a su correo electrónico, y esto está con documentos técnicos corroborados. Entonces, no es verdad que sea una simple, ¿no?, que existan simplemente notificaciones al buzón, sino que también existen extremos en los cuales, en este caso, se ha notificado al correo electrónico de manera complementaria. Se permite que el contribuyente, digamos,
de un correo electrónico personal donde también recibe las notificaciones. Así es. Como usted bien ha señalado de manera complementaria, ¿sí? Y esto implica, señor magistrado, que al uno registrar además ese correo electrónico, está manifestando su voluntad de asumir todas las consecuencias y obligaciones de las notificaciones a través del buzón electrónico. Es otro acto de manifestación de voluntad adicional porque tiene que registrar ese correo electrónico. Ok, gracias. No tengo más preguntas.